Por favor. Esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida espiritual. Amén. Y lo he titulado Perseverar o rendirse. Diga conmigo, perseverar o rendirse. Cada día nos enfrentamos ante esta situación, ante esta toma de decisiones. Y hay muchas cosas en nuestra vida en las cuales debemos de definir qué es lo que haremos. Si vamos a perseverar o nos vamos a rendir. Últimamente, con la cantidad de logros que usted ha tenido en su vida o con la cantidad de situaciones que no ha concretado, se refieren precisamente a esa toma de decisiones. ¿Usted tomó la decisión de perseverar o decidió rendirse? Cada día como seres humanos buscamos alcanzar y conquistar nuevos horizontes. Con naturalidad tendemos a soñar con algo nuevo y mejor para nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes no desean algo mejor para sus vidas en este 2013? ¿A cuántos les gustarían mejores y mayores cosas? Todos lo deseamos. Por naturaleza tendemos a soñar y tendemos a desear aquello que es mejor para nosotros. Calculamos, idealizamos y pensamos que con un poco de esfuerzo y disciplina lo podremos lograr. Pero hay de repentes en la vida en las que las circunstancias dejan de ser estables y controlables. Y en ocasiones parece aquello que en un principio parecía fácil, parecía posible, se ha vuelto en un imposible. Y es ahí, en esos momentos o sucesos de nuestra vida, en la que debemos de tomar la decisión de perseverar o rendirnos. ¿Qué es lo que usted suele decidir cuando enfrenta una adversidad? Cuando una situación deja de ser fácil, cuando deja de ser cómoda. Hay muchas personas a las cuales les interesa tanto su comodidad, que por esa comodidad han renunciado a nuevas oportunidades. Si tener un mejor empleo te implica desplazarte media hora más, dices, no, ¿por qué ir tan lejos? Y te quedas con el empleo que apenas te da lo suficiente para subsistir. Muchas personas hoy día están rindiéndose anticipadamente en lugar de tener la actitud de perseverar. Y nosotros como pueblo de Dios, si algo debe de caracterizarnos es el perseverar ante aquello que Dios ha puesto delante de nuestros ojos. Rendirse siempre es lo más fácil y cómodo. Y quiero que entendamos correctamente esta palabra, porque rendirse tiene que ver con una actitud equivocada en la que desistimos de buscar alcanzar o lograr alcanzar algo, tener algo, lograr obtener alguna cosa, cuando aún tenemos en nuestra mano, en nuestra capacidad, en nuestra posibilidad, el poder dar un extra. Es ahí cuando no es justificable el rendirse. Entonces el rendirse tiene que ver con una actitud equivocada, cuando aún tenemos mucho que ofrecer, mucho que dar, mucho que aportar. Y esto es muy diferente a cuando le ponemos un punto final a algo que simplemente no puede continuar o no podremos alcanzar. ¿Por qué? Porque debemos de saber que en nuestra vida todo tiene caducidad. La Biblia dice que hay un tiempo para abrazar y un tiempo para abstenerse de abrazar. Hay un tiempo para juntar piedras y otro tiempo para esparcirlas. Hay un tiempo de nacer y un tiempo de morir. Y es lo que a nosotros como seres humanos a veces no nos gusta entender. Que nuestra vida, nuestros sueños, nuestros anhelos y aún lo que hoy tenemos como vigente en nuestra vida tiene caducidad. Nuestra inteligencia, nuestra fuerza, nuestra capacidad, nuestra pericia tiene caducidad. Nuestros sueños tienen caducidad. Llegará un momento en el cual alcanzar ese sueño, ese anhelo en tu vida no será más posible. Y es ahí cuando tú determinas ponerle punto final a correr tras aquello que sabes que ya no es posible. Y esto no lo debo yo de interpretar como se rindió.
porque no me estoy rindiendo, simplemente me estoy dando cuenta de una realidad. Rendirse tiene que ver con renunciar a algo cuando aún tienes la posibilidad o la capacidad de alcanzarlo. O tienes algo más que dar. Cuando te acabaste tu recurso y le pones punto final a algo, no significa que te rendiste. Simplemente descubriste que no tenías más para esforzarte por alcanzarlo o por obtenerlo. Rendirse es de cobardes. Rendirse es de personas que no tienen en claro qué es lo que desean y qué es lo que anhelan. Ese siempre será el camino más fácil y cómodo. Por otra parte, perseverar es el arte de mantenerse firme y constante en la determinación de alcanzar aquello que anhelamos o deseamos. Perseverar entonces tiene que ver con un arte de esforzarme, de continuar tras aquello que deseo. Pero algo que debo de entender y que debo de discernir es si aquello que persigo no es un capricho. Porque muchas veces entonces esto se convertirá en correr tras el viento. No tendrá ningún sentido. Porque puede ser que invirtamos nuestra vida en un capricho. Y al final de ello solamente tendremos frustración al no alcanzarlo. Entonces, qué importante es que aprendamos a diferenciar entre lo que tiene que ver con rendirse y lo que tiene que ver con perseverar. Cuando una persona está perseverando por alcanzar algún anhelo, algún sueño en su vida, puede ser que venga adversidad, pero no por ello esta persona va a desistir. ¿Cuántas cosas en su vida anhela? ¿Cuántos sueños aún en su vida están como que en esa etapa de formación, en esa etapa de consolidación, en esa etapa de maduración? ¿O cuántos sueños usted sabe que simplemente ya caducaron? El problema es cuando tenemos sueños que están en esa etapa de formación, en esa etapa de maduración, y nosotros ya no los buscamos más. Entonces podemos decir que nos hemos rendido. Pero el pueblo de Dios debe de caracterizarse por perseverar. Va a haber situaciones en nuestra vida que no sean nada cómodas, que no sean fáciles, circunstancias externas y circunstancias internas, luchas en nuestros pensamientos, luchas con las personas que nos rodean, con las situaciones que enfrentamos día tras día. Pero si hay en nosotros una dirección clara hacia dónde queremos dirigirnos, hacia dónde queremos llegar, difícilmente, si en nosotros está la actitud correcta de perseverar, nos vamos a rendir. Y eso es lo que quiero que usted entienda esta mañana. Usted comenzó un año nuevo, tenemos un nuevo lema, el deseo de que cada uno de nosotros tenga una comunión con Cristo mucho más profunda. Pero eso no nos garantiza un año fácil. No nos garantiza un año que será como si tuviéramos un tiempo de vida dentro de una burbuja, donde estamos protegidos o donde caminamos por un campo de rosas. Puede ser que este año para usted se convierta en el año más difícil de su vida. ¿Está preparado para eso? Algunos de nosotros no, porque estamos idealizando la vida. Y estamos pensando que todas las cosas tienen que venir mejores. Es lo que deseamos. Pero ¿para qué nos estamos preparando? ¿Nos estamos preparando para situaciones adversas, difíciles, duras? Porque cuando tenemos en nuestra mente solamente que las cosas serán sencillas y fáciles, cuando enfrentemos el obstáculo, lo que nos va a quedar es rendirnos. Porque no esperábamos una situación difícil. Pero si yo estoy preparándome para que las circunstancias en mi vida no sean necesariamente las más cómodas, entonces mi visión ya se está colocando detrás del obstáculo.
Y entonces puedo perseverar y esforzarme y luchar sin desistir, sin comprometer mi sueño. Cada uno de nosotros tiene metas personales. Algunos de ustedes posiblemente este año encuentren su media naranja. Sí, ese calcetín naranja que perdieron hace meses. No, no es cierto. No, esa persona que ustedes al ver saben que es esa persona. O puede ser el caso que ustedes ese año tengan el empleo que siempre desearon tener, el aumento, la promoción que siempre desearon. Pero ¿qué pasaría si contrariamente no sucede como esperas? Si pasa de tal forma que no concebías que en ese año sucediera. ¿Qué pasa si de repente tenemos que cerrar un negocio? O si nuestra profesión no es bendecida como lo había sido antes. O las circunstancias que enfrentamos son de enfermedad, de pérdidas irreparables. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a rendir? ¿Vamos simplemente a decir, pues ni modo? La adversidad, el de repente llegó a mi vida sin pensarlo, sin haberlo concebido, y entonces ya no me queda más. ¿O vamos a enfrentar la vida con determinación, sabiendo que aún con adversidad, aún con dificultad, tenemos mucho para dar? Entonces tenemos que armarnos de esa forma de pensamiento. No olvide usted que todo comienza como un pensamiento. Cualquier cosa que nosotros hoy vemos hecho algo material, comenzó como un pensamiento. A alguien se le ocurrió. Albert Einstein decía cosas como estas: el recurso más grande de los científicos no debería de ser su capacidad intelectual, sino su imaginación. La capacidad de pensar más allá de lo que hasta ahora puedo ver o puedo percibir. Puede ser que este año sea difícil para algunos de nosotros. ¿Eso nos va a detener? Que las cosas de pronto cambien en cuanto a cómo las habíamos venido experimentando a lo largo de los años. Es posible. Pero usted tendrá que tomar una decisión. O persevera o se rinde. Por eso es que perseverar es un arte. No es simplemente el enfocarnos en algo y no lo voy a soltar y me voy a aferrar a ello. Es un arte para saber cuándo intensificar mi búsqueda y cuándo relajarme en mi búsqueda. Cada uno de nosotros debe de tomar la decisión de perseverar por aquello que anhela en su corazón. Cada uno de nosotros debe de tomar en consideración que puede ser que tu presente cambie, pero no por ello tienes que comprometer tu futuro. El presente puede cambiar de un momento a otro. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. El que tu presente cambie no significa que forzosamente tengas que sacrificar el futuro que deseas. Tal vez te cueste mucho más, tal vez implique mayores sacrificios, pero es ahí donde tú determinarás si perseveras o te rindes. Cuando una persona toma la decisión de perseverar, esa persona ha tomado la decisión de aferrarse y esforzarse por mantenerse en el rumbo que le lleve hacia aquello que desea. Y no va a desistir hasta alcanzar aquello que está en su corazón. En cambio, es bien importante que tengamos presente que todos nosotros tenemos la opción. Dile al que tienes a tu lado, tú tienes la opción. O perseveras o te rindes. Cada uno de nosotros tiene esa opción. En cada situación que enfrentamos, en cada plan que tenemos en mente, en nuestro corazón, tenemos esas opciones. O perseveramos
o nos rendimos. Y cuando nos rendimos, para muchos, el qué pudo ser se convierte en una tortura diaria. Mejor perseverar hasta que ya no tengas que dar y entonces ponerle punto final. O darte cuenta que aquello que perseguías era una utopía. Pero que no se quede sin que lo hayas intentado y sin que hayas luchado. Porque adversidades vamos a enfrentar durante toda la vida. La vida está llena de opciones. Ante cada situación que enfrentes vas a tener opciones mejores o peores. Pero es tu trabajo descubrirlas y discernir qué clase de opciones. ¿Es mi mejor opción? ¿O es peor, pero me conformo? Vamos a comenzar fabricando nuestros sueños, poniéndoles como fundamento conformismo. ¿O vamos a fundamentar nuestros sueños sobre algo más grande que nosotros mismos, que es Cristo Jesús? Necesitamos armarnos de esa forma de pensamiento y determinar en nuestras vidas qué es lo que vamos a hacer para que nuestro mañana sea lo que queremos. Nadie llega al mañana que desea con una actitud de conformismo. Porque todos por naturaleza deseamos algo mejor. Y las circunstancias no te darán siempre lo que deseas a la primera. Tienes que perseverar. Tienes que esforzarte. Imagínense aquella persona que desea un empleo y que metió el currículum una vez y le dijeron gracias, nosotros te llamamos. Bueno, pues, ya lo intenté. Simplemente se está rindiendo ante una posibilidad. Pero cuando insiste, cuando se mantiene en el rumbo, es posible que llegue a alcanzar aquello que desea. Muchas personas hoy día optan por lo más fácil. Por este motivo es que pocas logran trascender en la vida. Porque la gran mayoría de seres humanos nos gusta lo que es fácil, lo que es sencillo. Porque el camino hacia mejores logros y éxitos no siempre está pavimentado. ¿A cuántos de ustedes les gusta manejar sobre terracería? Si tienes al lado una pista bien pavimentada, ¿quién va a elegir la terracería? Pero a veces esa pista te va a llevar a rodear toda la montaña. Y recuerde una cosa, tiempo es vida. Quizá la terracería pueda atravesar el cerro y se ahorre usted mucho tiempo. Lo importante es aprender a discernir si esta opción que está llegando a mi vida, esta oportunidad, es lo que yo deseo, es lo que yo quiero, es lo que yo soñé, es lo que yo anhelo. Y entonces, perseverar o rendirme. Es ahí donde voy a tomar la decisión. La Biblia nos habla de un caso de un hombre que tuvo que enfrentar circunstancias que no siempre fueron agradables, no siempre fueron fáciles, pero sobre su vida había una gran responsabilidad. Y se trata de Josué. Josué está tratando de llenar, de cubrir un espacio muy grande que dejó un hombre, no cualquiera, simplemente un hombre del calibre de Moisés. Y entonces Josué entra a escena y él tiene que llevar al pueblo de Israel a un nuevo nivel. Pero para ello era necesario que tanto él como el pueblo de Israel aprendieran a perseverar. Piense por un momento en el tiempo de la etapa de liderazgo de Moisés. Para Israel todo era fácil. Todo era sencillo. Moisés los sacó de Egipto y ellos estaban en el desierto, pero ¿no dice la escritura que de día una nube los protegía del sol?
Y por la noche una columna de fuego los alumbraba y los protegía. ¿No dice la Escritura que cada mañana ellos al salir de su tienda ya tenían el maná frente a sus tiendas? Dios los alimentaba. ¿No dice la Escritura que durante esos 40 años en el desierto ni sus vestidos se rompieron, ni su calzado se desgastó? Era fácil la vida en el desierto, pero ¿sabe algo que marcó la vida en el desierto de Israel? Es que ellos no pudieron trascender. 40 años estuvieron dándole vueltas al mismo lugar. Pero llegaba el momento de enfrentar algo nuevo. No era fácil, pero era lo mejor. Dile a la persona que tienes a tu lado: si quieres lo mejor, muy seguramente no vendrá envuelto en algo fácil. Usted determina qué es lo que quiere para su vida. Pero qué importante es que aprendamos que si queremos algo más grande, tenemos que perseverar por ello. Tenemos que esforzarnos por aquello que deseamos. Para el pueblo de Israel todo estaba puesto en charola de plata. Era muy fácil para ellos. Aún Dios les daba a beber agua de manantial. Dios cuidaba de ellos. Se quejaban porque no tenían carne y Dios les enviaba carne. Era sencillo. Pero ¿sabes qué? Ese nivel de comodidad afectó su visión. Porque cuando llegó el momento de los desafíos, ellos decidieron rendirse. ¿Tenían que ofrecer? Sí. ¿Tenían alguna capacidad para perseverar? Sí. Y cuando Dios les dice, deben de subir a conquistar la tierra que les he dado por heredad, ellos dicen, no subiremos. La comodidad había afectado su visión. Y como ellos dejaron de tener una visión de conquista, para ellos, al enfrentar un obstáculo, siempre era más fácil rendirse que perseverar. Y Dios hace una evaluación de esa generación y Dios dice, esta generación no me sirve para lo que quiero emprender. Cuando Dios quiere emprender algo nuevo en una generación, Él comienza a buscar dentro de esa generación gente que tenga el calibre para poder trascender en aquello que Él desea hacer. Y Dios comienza a buscar en esa generación del pueblo de Israel hombres que tengan la capacidad de alcanzar aquello que Él desea. Y dentro de toda aquella generación, todos aquellos mayores de 20 años, no encontró a ninguno, con excepción de Josué y Caleb. Todos los demás perecieron en el desierto y Josué y Caleb iban a iniciar un nuevo proyecto valiéndose de una nueva generación. ¿Cuánto necesitamos nosotros que el hombre conformista, que la mujer que ama la comodidad, la cero exigencia personal, se queden en el desierto para que surja ese hombre, esa mujer perseverante, disciplinado y aferrado a aquello que Dios está poniendo delante de sus ojos? Necesitamos ser nuevas personas, ser una nueva generación. Y eso es algo que debería estar en cada uno de nosotros, porque así como Dios lo hizo con Israel, Dios lo está haciendo ahora entre nosotros. Dios está levantando una nueva generación con una genética espiritual diferente. 2013 no tiene por qué ser necesariamente, para ser el mejor año de nuestra vida, el más cómodo. No tiene por qué ser el más fácil. Cuando al pueblo de Israel le dijeron, esa tierra está habitada por gigantes, ciertamente es un lugar donde fluyen la leche y la miel, pero sus ciudades son fortificadas. Ellos, antes de pelear, decidieron rendirse. Ni siquiera hicieron el intento, porque su genética espiritual estaba afectada por su estrecho apego a lo fácil.
¿Y cuántos de nosotros no amamos demasiado la comodidad? Queremos que todo en torno a nosotros sea fácil, sea cómodo. Y sabe una cosa, si usted realmente quiere trascender en las cosas de Cristo, déjeme decirle que su caminar en Cristo no siempre será fácil, no siempre será cómodo. Y si en algún momento su caminar en Cristo le está pareciendo a usted demasiado fácil, venga conmigo para que yo se lo haga difícil. Porque eso nos hace falta muchas veces. Tú no te das cuenta que tienes piel y cómo funciona la piel para protegerte hasta que te quemas una tarde en el sol. Y entonces al siguiente día dices, no me toques. ¿Por qué? Porque estás hipersensible. Algunos de ustedes están caminando su vida cristiana con tal nivel de comodidad que no tienen una exigencia personal. Y eso los lleva a ustedes a la rutina. Y la rutina te lleva al desánimo. Porque ya no hay nada nuevo que conquistar. Entonces necesitamos armarnos de una nueva genética espiritual. Esa nueva generación no estaba contaminada como la generación de sus padres. Piensa en esa generación de sus padres. Ellos vivieron como esclavos. Sus padres, es decir, los abuelos de la generación que entraron a la tierra prometida, fueron esclavos, nacieron esclavos. La generación que muere en el desierto es una generación de transición, nace esclava y experimenta la libertad. Pero los chicos que entran a la tierra prometida son una generación que nace libre. Una nueva forma de pensamiento, una nueva genética espiritual. Y por este motivo es que ellos pueden conquistar, es que ellos pueden trascender. Y nosotros necesitamos esas nuevas formas de pensamiento que nos permitan alcanzar aquello que anhelamos de parte de Dios. No estamos corriendo tras el viento. El apóstol Pablo mismo dice, yo no peleo como aquellos que no tienen un objetivo que golpear. Yo no estoy dando golpes al aire, ni corro como aquellos que no tienen meta. Tenemos como iglesia de Jesucristo que tomar la determinación de perseverar ante la adversidad. Amén. Consideren lo que dice la Escritura. Vamos a Josué capítulo 1. Vaya en su Biblia, por favor, Josué capítulo 1. Y vamos a leer a partir del verso 1 en adelante. Antes de que le demos lectura a la palabra de Dios, quiero que leamos lo que tenemos proyectado en la pantalla. Y vamos a leerlo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Perseverar o rendirse no es cuestión de circunstancias, es cuestión de actitud y decisiones. Es que las circunstancias que estoy enfrentando en mi vida son difíciles, por eso me voy a rendir. El que tú te rindas no tiene que ver con las circunstancias. Tiene que ver con la actitud que tengas para enfrentar esas circunstancias y con las decisiones que estés dispuesto a tomar. Cada uno de nosotros decide si persevera o si se rinde. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios, Josué capítulo 1. Y dice así. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés, leamos juntos, mi siervo Moisés ha muerto. Una vez más, mi siervo Moisés ha muerto. ¿Qué le pasó a Moisés? ¿Andaba escondido por ahí en el desierto? No, si Dios dice y de boca de Dios sale que Él está muerto, es porque Él está muerto. Mi siervo Moisés ha muerto. La palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan que la ley vino por medio de Moisés, mas la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Amén. Entonces estamos hablando de una nueva etapa en el liderazgo, una nueva visión, un nuevo porqué. Y Dios tiene un propósito para esa siguiente generación. Y lo primero que quiere dejarle en claro a Josué es que las cosas no serán como antes. Diga conmigo, las cosas
No serán como antes. Y eso es algo que cada uno de nosotros debe de tener presente, porque a nosotros nos gusta que la vida sea controlable. A nosotros nos gusta que los parámetros en los cuales nos desenvolvemos puedan ser de alguna forma cómodos para nuestro desarrollo, pero la vida no es así. Entonces Dios le dice a Josué, en otras palabras, ha llegado un tiempo de inestabilidad para el pueblo. Porque mientras que la figura de Moisés estaba con el pueblo, todo era estabilidad. No había agua. Moisés, resuélvelo con Dios. No había que comer. Moisés, resuélvelo con Dios. Se necesitaba algo. Moisés. Pero Dios dice, su Moisés se les acabó. Ya no hay más Moisés. Inestabilidad absoluta. ¿A cuántos de ustedes les gusta la inestabilidad? No nos gusta, ¿verdad? Amamos demasiado la estabilidad, amamos demasiado la comodidad. Pero Dios dice, tu Moisés se murió, se acabó, tu comodidad se terminó. Ese es un tiempo de nuevas cosas, de nuevos desafíos, de nuevos proyectos, de nuevos sueños. Pero déjame decirte algo, la comodidad de la estabilidad se terminó para ti. Y entonces Josué tiene la opción, o persevero o me rindo. ¿Qué voy a hacer? Conozco al pueblo. A la primera que me equivoque me van a querer linchar. Si a Moisés cómo lo trataban, si a Moisés cómo lo criticaban, siendo que cuando él bajaba de la montaña su rostro resplandecía. Y yo no tengo esas cualidades, decía Josué. ¿Cómo voy a llenar el espacio de Moisés con estos? Pero Dios también acude a ayudarnos en nuestra debilidad. No le dio a los viejos quejumbrosos, le dio una nueva generación con una nueva identidad, con una nueva mentalidad. Y es lo que nosotros debemos de buscar tener. Por eso la palabra de Dios dice en Efesios 4:23, sean renovados en la actitud de su mente, sean renovados en la forma de pensar, sean renovados en la forma de percibir la vida y la forma de ver nuestro entorno. No podremos conquistar ni trascender mientras sigamos queriendo hacer las cosas de la misma forma en la que le hicimos en el pasado, sin resultados. Y si alguno de nosotros necesita ser incomodado, créame, es mejor que lo seas a que continúes con un estilo de vida que te aleje cada día más de tu destino. Para Josué era fácil estar a la sombra de Moisés, pero ahora él tenía que estar al frente. Y entonces Dios le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deben prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes, los israelitas. Moisés murió, el tiempo de comodidad terminó, el tiempo donde ustedes salían de su tienda y tenían el maná, el tiempo donde simplemente llevaban sus cántaros para beber agua, se ha acabado. Terminó. Ahora las cosas van a cambiar para ustedes, pero es por su bien. Qué maravilloso es cuando nosotros podemos darnos cuenta que hay un propósito de Dios en nuestra formación espiritual. Pero ¿cuántos de nosotros estamos rehuyendo a esa incomodidad espiritual y decimos, no, Señor, mejor lo fácil? Si te conformas a lo que es fácil, difícilmente alcanzarás lo que deseas. Dice la palabra de Dios, tú y todo este pueblo deben de prepararse para cruzar el río Jordán. ¿Cómo creen ustedes que debía de prepararse esa generación? ¿Teniendo arcos, flechas, piedras? ¿O tenía que prepararse mentalmente? Yo creo que una de las cosas que
Josué comenzó a trabajar con esta nueva generación era asegurarse que cada uno de ellos tuviera los pensamientos correctos. Porque no eran un pueblo guerrero. Con Josué comenzarían a pelear. Y la primera estrategia de Dios para conquistar es cállense. Y algunos de ustedes quieren ganar discusiones, hable y hable. Así que la primera estrategia para que puedas avanzar en la conquista de aquello que quieres alcanzar es: cállate. Y entonces Dios les da la estrategia y ellos aprenden a obedecer. ¿Sabes hacer las cosas tal como Dios te indica que deben de ser? ¿O siempre estamos nosotros proponiéndole a Dios y finalmente hacemos lo que nosotros queremos, lo que nos parecía más espiritual, lo que nos parece a nosotros como de mayor impacto? ¿Haces lo que Dios te dice que debes hacer o haces lo que tú quieres? Dios le está diciendo a Josué: estuviste mucho tiempo al lado de Moisés y aprendiste una cosa, que él obedecía mi voz, obedecía mi palabra. Y es lo único que debes hacer para poder alcanzar aquello que yo les he prometido. Fíjese lo que dice la palabra de Dios, verso 3. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Piense nada más qué tremenda promesa. Lo que le prometí a Moisés que haría con ustedes, lo cumpliré contigo. ¿No le gustaría a usted que Dios le dijera eso? Lo que le prometí a tus padres, lo que le prometí a tus abuelos, lo que le prometí a tu generación, lo voy a cumplir contigo. Eso es maravilloso. Pero Josué no va a conquistar la tierra prometida en el desierto. Tiene que cruzar el Jordán. Entonces ellos tenían que decidir si perseveraban o se rendían. Cuestión de actitud. Cada uno de nosotros va a comenzar a enfrentar nuevos desafíos, nuevos problemas. ¿Y qué vamos a hacer? Tienes que cruzar tu Jordán. Dile al que tienes a tu lado: tienes que cruzar tu Jordán. El Jordán representa el lugar de los pactos. Cuando nosotros cruzamos ese Jordán y hacemos un pacto con Dios, las aguas de la adversidad se detienen y nosotros cruzamos en seco. Pero lo que tendrás después de cruzar el Jordán será aún más peligroso, será aún más difícil que el propio Jordán. Tendrás una Jericó delante de tus ojos, pero es el comienzo del proceso de conquista. Lo importante es saber si voy a perseverar o me voy a rendir. Dice la palabra del Señor, verso 5: durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Notemos dos versos, verso 3 y verso 5. Vamos a leerlo juntos. Sígalo con su vista. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Antes de que Dios le pida algo a Josué, Dios le da. Y ese es un principio que no cambia en ningún área de nuestras vidas. Si Dios te da, es porque te va a pedir. Y si te pide, es porque ya te dio. Él comienza a impartir un espíritu de fe sobre Josué, para después pedirle lo que Dios espera de él. Entonces Dios le suelta la palabra profética a Josué y le está diciendo: yo voy a estar contigo de la misma forma como estuve con Moisés, y te voy a dar todo lugar
que pise la planta de tu pie. Y fíjese lo que continúa diciendo, verso 6. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Dios le está diciendo a Josué, si algo debes de tener presente en tu camino hacia la conquista de nuevos horizontes y alcanzar mejores cosas para ti y para el pueblo, es que jamás debes de rendirte. Debes de perseverar y debes de buscar alcanzar aquello que sabes que Dios está poniendo delante de ti, está poniendo en tus manos. Porque qué fácil es rendirnos cuando las cosas no son cómodas, no son fáciles. Y como lo dije en un momento antes, rendirse es de cobardes. Vamos a perseverar hasta que tengamos en claro si es necesario ponerle punto final o insistir. Pero jamás nos vamos a rendir. Dile que tienes a tu lado, jamás te rindas. Fíjese lo que dice la palabra. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. ¿Por qué era necesario que Josué hiciera esto? ¿Por qué cree usted que continuamente necesitamos estar escuchando la palabra de Dios? Porque la Escritura dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, si Josué estaba recitando, es decir, él estaba leyéndosela a sí mismo. Y él leía que debía de amar al Señor su Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su mente, con toda su pasión. Y cuando él veía una Jericó inconquistable frente a sus ojos, lo que él requería era recordar todo lo que él había experimentado junto con Moisés. Porque Dios así le había dicho, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y sabe una cosa, muy pocas veces recurrimos a las promesas de Dios para afianzar nuestro presente a fin de que no se altere nuestro futuro. Cada uno de nosotros debe de recordar lo básico en la vida del cristiano, y es recitar, meditar, tener presente la palabra de Dios en su vida en todo momento. Si este es para nosotros el año de la comunión, ¿cuántos problemas crees que vendrán a esta iglesia queriéndonos apartar de Cristo? Cada vez que el Espíritu me mueve a nombrar un año de determinada forma, ya estoy viendo el tipo de enemigos que como iglesia vamos a enfrentar. Ponerle título a un año es escoger tus enemigos. Si usted no lo había visto así, véalo así. Escojo los enemigos con los que quiero pelear en este año. No me escogen ellos a mí, yo los escojo a ellos. Y yo sé qué tipo de adversidades vamos a enfrentar como iglesia en este año en el cual nuestra prioridad es profundizar en nuestra relación con Cristo. Muchos de estos te dirán, ¿para qué continúas? ¿Viste? No pudiste. Apenas comenzó el año y ya fallaste. A mí no me interesa cuántas veces habrás de tropezar, sino cuántas veces te habrás de levantar. Porque tenemos que mantenernos con esa actitud de perseverar. No porque Josué fue derrotado en Jai, dijo, eso ya no es lo mío, me voy, renuncio.
Sí, se desmoralizó, sí, duele, nos llenamos de vergüenza, nos llenamos de dolor cuando le fallamos a Dios, nos sentimos incapaces de podernos presentar delante de Él, nos sentimos inadecuados para estar ante su presencia. Puede ser que ese evento se haya convertido en tu high, pero no voy a permitir que ese high me permita conquistar lo que Dios ya determinó darme. Entonces tendré que hacer una reevaluación de mi vida y en high descubrir esa porción de mi corazón que se parece a Can. Y entonces buscar que la voluntad de Dios se cumpla en ella. Porque de otra forma solamente estaré dando vueltas en el mismo lugar sin conquistar. Dice la palabra de Dios en el verso 9: ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo, ni te desanimes, no tengas miedo, ni renuncies, no tengas miedo, ni desistas. ¿Sabe por qué la gente suele rendirse? Por temor. ¿Cuántas veces en la Escritura existirá la frase no temas? Se la dejo de tarea. Pero siempre Dios, que va a hablarnos de algo más grande de lo que en el presente tenemos, comienza con un no temas. Porque si quieres ir a un nuevo nivel, nuevos enemigos vas a enfrentar, nueva adversidad vendrá, nuevas dificultades tendrás. ¿Quién te garantiza que este año será fácil? Nadie. Pero si tienes la actitud correcta, te garantizo que puede ser el mejor año de tu vida. Pero necesitamos tener la actitud correcta. Por eso dice Dios: no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Diga conmigo: el Señor mi Dios me va a acompañar a donde quiera que vaya. Y esto no solamente se ve en los tiempos de comodidad. Recuerde el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En lugares de delicados pastos me hace descansar. Junto a corrientes de agua que me conduce por amor a su nombre. Aun cuando ande por valles tenebrosos, Él estará conmigo. Su vara de pastor me infundirá aliento. Tal vez no sea sencillo, tal vez no sea fácil, posiblemente vengan nuevos desafíos, pero tome siempre la actitud que Cristo nos enseñó. Y dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versos del 1 al 3, lo siguiente: por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Jesús tenía como supremo gozo presentarse delante del trono de su Padre y ser glorificado en los cielos y ser dignificado ante las huestes celestiales. Piense por un momento, el Verbo hecho hombre está delante de la presencia de Dios, presentándose a sí mismo como un sacrificio, y el Padre viendo en él el cumplimiento de su voluntad y dignificándolo ante todos los seres celestiales y diciéndole: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Cuando Jesús soportaba los insultos,
los golpes, la indiferencia, el rechazo, la decepción. Él tenía en mente estar sentado junto a su Padre para entonces poder redimir a todos los hombres que en Él depositaran su fe. Dice la palabra, Él, por perseverar, se convirtió en el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Y ahora Él está sentado a la derecha del trono de Dios. Y continúa la palabra del Señor diciendo, así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Para que no te canses, para que no te decepciones, para que no te rindas, para que mañana, por difícil que sea, tú puedas perseverar y alcanzar lo que Dios te ha dicho que tiene para ti. Él ya prometió darte todo el lugar donde pisara la planta de tu pie. ¿Qué debo de hacer entonces para que sea mío? Pisar. Persevera. Un paso más. Un paso tras otro. Pronto se puede convertir en 1 kilómetro. Y después en más. Tal vez no sea fácil, pero si perseveras lo tendrás. Amén. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por tu palabra. Reconocer, Señor, que tú siempre hablas a nuestro espíritu en el momento preciso. Perseverar o rendirse. Oh maravilloso Dios, pone en nosotros un espíritu expectante para perseverar ante la adversidad. Que no seamos como aquella generación que amó tanto su comodidad, que cuando vieron el obstáculo se rindieron sin más. Muéstranos en qué debemos invertir nuestra vida y en qué simplemente habremos de ponerle un punto final. Sé tú guiándonos, Espíritu. Sé tú dirigiéndonos, Padre Santo. Oh maravilloso Espíritu, tú sabes lo que nos depara este año. Tú sabes cuántos de nosotros habremos de enfrentar dificultad, adversidad, luchas como hoy ni siquiera se atraviesan por nuestra mente. Pero te rogamos que en tu plan perfecto, en lo eterno, nosotros podamos responder tal como tú decidiste que fuera. Que tu voluntad sea hecha entre nosotros, tal como dice en el libro que sería. Padre, no hay mayor anhelo en nuestra vida que el que tú seas glorificado. Ayúdanos a perseverar como Cristo perseveró. Te damos gracias por tu fidelidad, por tu guarda, por tu protección, por tu gran amor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Eres maravilloso, Señor. Aleluya.